Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a desarrollar el aporte de la teoría marxista a la ciencia económica y a la economía política en particular. Es el tercer autor de los textos que tenemos seleccionados para esta unidad 1, dentro de lo que hemos descrito hasta este momento como la corriente de economistas clásicos, ¿sí? Ya estuvimos viendo a Smith y su aporte sobre el valor trabajo y el trabajo como el creador de la riqueza. Profundizamos sobre Ricardo y cómo esta riqueza se distribuye entre las distintas clases sociales que aportan en el sistema productivo, trabajadores, capitalistas y terratenientes, en particular profundizando sobre la definición de la renta diferencial para los terratenientes. Y en esta clase vamos a ver cómo, a partir también del texto de Ricardo, Carlos Marx en 1867 escribe El Capital, ¿sí? Crítica a la economía política, y cuál es su aporte a la economía política clásica, ¿sí? Habíamos mencionado en la clase pasada que David Ricardo había sido un referente central para la historia del pensamiento económico, ya que a partir del aporte que él realiza se abren dos corrientes muy importantes, hay más, pero en las que vamos a ver en la materia podemos hablar de lo que tiene que ver con la teoría marxista y con los marginalistas o neoclásicos que van a ver a partir de la próxima clase, ¿sí? Entonces, ambas corrientes también tienen su basamiento teórico y toman algunos de los elementos expuestos inicialmente por Ricardo. La clase de hoy vamos a trabajar sobre la teoría marxista, pero vamos a utilizar un texto escrito por Paul Sweezy, ¿sí? Vamos a ver los capítulos, los primeros 4 capítulos del libro Teoría del Desarrollo Capitalista, escrito por Paul Sweezy en el año 1842, ¿sí? No obstante, si alguno de ustedes quiere profundizar y desea ver el texto original, en la carpeta de la bibliografía complementaria van a poder encontrar el tomo 1 del Capital para poder leer y ver el aporte directamente desde el autor, ¿sí? El texto de Sweezy es un texto muy, muy bueno, muy agradable de leer, en el que se sintetizan un montón de conceptos muy importantes y que también está bueno como selección de texto porque va a permitir que lo puedan vincular bastante con lo que van a ver en la unidad 2, lo cual es sumamente relevante para cómo estudiar esta primera parte de la materia, ¿sí? Poder vincular la evolución de los conceptos. El texto de Sweezy van a ver que, al igual que Ricardo dialogaba permanentemente con Adam Smith, y Adam Smith dialogaba con mercantilistas, fisiócratas. En el texto de Sweezy también se hace presente este diálogo permanente con los distintos corrientes de pensamiento y es algo que tiene muy rico el texto seleccionado. Bueno, arrancando un poco como introducción a la teoría marxista, vamos a hablar de cuál es el método utilizado por Marx y vamos a hablar del uso de la abstracción, ¿sí? Podemos definir como un método denominado abstracto deductivo, que implica que vamos a ir desde lo general, desde lo más abstracto, a lo más concreto, ¿sí? Eliminando a cada paso simplificaciones. Vamos a abordar el problema desde un punto de vista abstracto y a partir de eso vamos a poder definir cuáles son los elementos esenciales del problema, ¿sí? A partir de esa definición del objeto de estudio, de la pregunta que vamos a querer responder, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pregunta queríamos responder con Smith? ¿Dónde se crea la riqueza? ¿Qué pregunta queríamos responder con Ricardo? ¿Cómo se distribuye la misma? ¿Sí? En este caso, Marx va a querer responder, ¿sí? Cómo funciona, cuál es la anatomía de la sociedad civil, poder entender, vamos a decir que va a pretender poner al desnudo la ley económica del movimiento de la sociedad moderna, ¿sí? La definición del objeto de estudio, la definición del problema y los elementos esenciales nos va a permitir poner también límites a la abstracción y establecer cuáles van a ser los distintos áreas, los distintos puntos en los cuales sí vamos a poder realizar algún tipo de
supuesto o simplificación a los fines de mejorar el análisis, ¿sí? Pero entonces empecemos a pensar cómo podemos pasar de este objeto de estudio, la anatomía de la sociedad civil, ¿sí? A la economía política, porque ustedes dirán, bueno, Marx es muy conocido también por su aporte como filósofo, como político, pero en el campo de la economía también tiene aportes totalmente relevantes y muy actuales, inclusive en la actualidad. Entonces, ¿por qué es importante abordar la economía política para Marx? Y va a decir, bueno, la economía política no es importante por sí misma, ¿sí? Por sí misma, sino porque es en ese ámbito, en esa esfera, en la esfera económica, en donde se va a generar el ímpetu del cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él observa que la anatomía, la descripción de cómo funciona esta sociedad civil, va a estar definida por las condiciones materiales de vida. ¿Qué son las condiciones materiales de vida? Y las condiciones materiales de vida van a explicar también, o sea, es cómo vivimos, de qué manera, con qué calidad de vida, ¿sí? En qué estado y calidad de vida vivimos, con qué condiciones materiales atravesamos nuestra vida. Y estas condiciones materiales van a definir formas políticas y condiciones jurídicas, ¿sí? Van a definir las formas del Estado, las leyes, entre otras cosas. Por eso mismo es muy importante y en esta concepción de ir de lo general, ¿sí? En este caso lo esencial, lo general, sería cuál es la anatomía de la sociedad civil, vamos a ir empezando a reducir la abstracción y entonces a partir del análisis de las condiciones materiales de vida es que Marx llega a la economía política, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a definir que las relaciones económicas, las relaciones sobre todo de producción, van a ser las que van a determinar en qué condiciones materiales vivimos, ¿sí? Entonces, cómo se organiza el sistema productivo, cómo se organizan nuestras relaciones sociales de producción, van a ser las que nos van a establecer qué condiciones vamos a tener y por ende van a definir formas políticas, jurídicas, etc. Entonces, en este punto, en el punto de las relaciones económicas, de las relaciones sociales de producción, es donde va a observar Marx que va a estar el ímpetu del cambio social. Y ahora en unos minutos retomaremos la idea esta del ímpetu del cambio social, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta esfera es donde se pueden provocar modificaciones. ¿Por qué? Porque está totalmente atravesada por lo que Marx ha definido como la lucha de clases, porque la relación esencial del sistema capitalista, ¿sí? De la sociedad moderna, como dice el autor, el eje central va a ser la relación de trabajo entre el trabajador, que vende su mano de obra, su fuerza de trabajo, al capitalista que compra esas horas de trabajo como si fueran una mercancía más. Entonces, en esta relación social de capitalistas y trabajadores es donde se va a dar el ímpetu del cambio social. Y entonces, en este concepto de ir de lo abstracto, poder ir estableciendo algunas, ir profundizando en cosas más concretas y menores, es que él observa y analiza y se pregunta, bueno, ¿cómo es esta relación entre capitalistas y trabajadores? Esta va a ser una relación de cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir una relación de cambio? Esta forma en la cual el trabajo se vende como si fuera una mercancía más, ¿sí? Entonces, esta cuestión del intercambio que habíamos visto con Adam Smith como una cuestión natural, Marx lo va a retomar. Para él ahora vamos a ver que no es una cuestión natural ni de instinto, ¿sí? Pero esta relación de cambio en la cual uno compra trabajo del otro, ¿se acuerdan que decíamos con Smith que uno cuando compra mercancías está comprando trabajo del otro? Bueno, esta relación de cambio también se da entre capitalistas y trabajadores cuando el trabajador vende su mano de obra. Entonces,
estudiar el fenómeno de cambio, ¿sí? Va a llevarlo a Marx a iniciar su análisis desde lo más pequeño, lo más inicial, ¿sí? Digamos, la célula, que sería la mercancía, ¿sí? Y acá vamos a esta lógica, esto que hablamos y mencionamos como el ímpetu del cambio, ¿sí? Nos lleva un poco a describir también otra característica de la metodología de la teoría marxista que tiene que ver con el carácter histórico del pensamiento de Marx. ¿Qué quiere decir esto del carácter histórico? Quiere decir que Marx va a entender a la realidad social como algo que es producto de la acción humana, que es producto de un proceso histórico de cambio continuo, ¿sí? Va a decir que los sistemas sociales tienen ciclos de vida que van mutando, ¿sí? Y que van mutando no por cuestiones, por leyes naturales, por leyes abstractas, por leyes indefinidas, sino que van mutando producto de la propia acción humana, ¿sí? Es el ser humano el que a través de sus propias acciones y sus propias definiciones es que va a definir de qué manera se organiza esta sociedad y cuál va a ser, como dijimos antes, la anatomía de esta sociedad. Y esto es totalmente mutable todo el tiempo, permanentemente, es un proceso de cambio que se va a llevar a cabo de forma continua, ¿sí? Y de este modo es que él va a decir, bueno, la historia de todas las sociedades van a estar atravesadas por esta lucha de clases, y ese es el conflicto que está debajo del capitalismo. La idea del carácter histórico del pensamiento marxista es muy relevante para la economía, porque fíjense que se contrapone de forma significativa con lo que vinimos presentando y van a ver en la unidad 2, que tiene que ver con abordar a la economía como una ciencia natural, ¿sí? Esta idea de las leyes económicas como leyes naturales, como leyes instintivas. Entonces, asumir a la economía y al sistema económico y a las relaciones sociales de producción como procesos sociales que pueden ser mutables, permite también pensar que son transformables, ¿sí? Nos da lugar a un pensamiento crítico que nos va a permitir evaluar el presente como algo mutable, como algo sobre el cual se pueden llevar a cabo distintas acciones que permitan en el largo plazo también transformar el presente en el que vivimos, en contraposición de la teoría económica tradicional, neoclásica, ¿sí? Que veremos en la próxima clase, en la cual las leyes son algo unívoco y el sistema económico no puede ser modificado porque se presenta como si fuera una segunda naturaleza, vamos a decir, y vamos a retomar este concepto en unos minutos. Entonces, como mencioné antes, el estudio de esta anatomía de la sociedad civil, la comprensión de que las relaciones sociales de producción, que son relaciones económicas, es el espacio en el cual se puede llevar a cabo y donde surge, donde se anida esa potencia, digamos, latente de la lucha de clases, va a ser una relación de cambio, y por lo cual vamos a empezar a hablar de las mercancías, que es como inicia su estudio del capital Carlos Marx, ¿sí? Por un lado vamos a definir qué es una mercancía, vamos a decir que las mercancías son todo lo que se produce para el cambio, ¿sí? Y entonces va a empezar a estudiar cuál es la forma de producción de las mercancías, y en ese punto vamos a decir que la producción de mercancías no necesariamente es la única forma de vida económica, sino que es una de las formas posibles de organización de la economía y de la vida social, ¿sí? Es necesaria la producción de mercancías para definir al capitalismo, pero no quiere decir que la producción de mercancías siempre sea un sistema capitalista, ¿sí? O sea, la producción de mercancías también existe previamente al capitalismo, como ya hemos mencionado cuando hablamos de Adam Smith, pero pueden existir otras formas, ¿sí? ¿Por qué? Por esto mismo que mencionábamos recién, es un fenómeno
histórico, social, producto de la organización del hombre, y acá tenemos la primera diferencia también con Smith, que hablaba de que el cambio era algo instintivo, algo propio de la naturaleza humana, ¿sí? Para que el sistema de producción de mercancías sea tal, vamos a hablar de 3 características fundamentales, y en este caso, durante el capitalismo, va a tener que existir, primero, que los trabajadores sean libres de lazos de sujeción, es decir, que puedan disponer de su propia fuerza de trabajo y elegir voluntariamente, ¿sí? La venta de la misma. También una división del trabajo desarrollada, como ya vimos en la primera clase con Adam Smith, la división del trabajo fue una de las primeras cuestiones que se observan al inicio del capitalismo, y producción privada, ¿sí? La relación de cambio que se produce en este sistema mercantil va a ser una expresión entonces de mercancías que son producidas por otros. Entonces, como vimos con Adam Smith, este intercambio de mercancías lo que va a representar y lo que va a tener como espíritu va a ser que en realidad a través de las mercancías estamos intercambiando trabajo de los otros, ¿sí? Nosotros trabajamos produciendo para satisfacer necesidades de los demás. Entonces, veamos un poco la teoría del valor de Marx, ¿sí? Acá ya no hay duda, estamos hablando de una teoría del valor trabajo, y vamos a hablar del valor cualitativo y el valor cuantitativo. Respecto de lo que tiene que ver con lo cualitativo, ¿sí? Vamos a distinguir en este caso también valor de uso y valor de cambio, al igual que hemos hecho con los autores anteriores, y vamos a decir y definir nuevamente la mercancía como algo que es producto del trabajo humano, ¿sí? Privado e independiente. Esto es un poco lo mismo que mencionamos antes cuando hablábamos de las condiciones para que la producción mercantil se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, una mercancía, en tanto producto del trabajo humano, privado e independiente, va a poseer esas 2 cualidades, esos 2 aspectos, valor de uso y valor de cambio. El valor de uso, todos los objetos que consumimos nosotros van a tener valor de uso, y lo que va a estar expresando eso va a ser una relación entre el consumidor y el objeto, ¿sí? Entonces esa relación entre consumidor y objeto va a expresar, no expresa una relación social, ¿sí? Expresa una relación material. Entonces, por ese motivo, Marx lo va a excluir del análisis, va a decir que se excluye por no expresar una relación social. Dijimos al principio que este método abstracto-deductivo nos permitía separar, digamos, un poco la paja del trigo de lo relevante para el objeto de estudio y lo no relevante. Entonces, en este caso, podríamos decir que el valor de uso Marx lo va a descartar como categoría social y va a hablar entonces como principalmente vamos a mencionar el valor de cambio, ¿sí? En este caso, el valor de cambio en forma cualitativa, lo que vamos a mencionar rápidamente es que esta es una característica que únicamente tienen las mercancías, ¿sí? O sea, únicamente tienen valor de cambio las mercancías que fueron producidas para el intercambio, y va, como dijimos hace unos minutos, expresar una relación social entre los propietarios de esa mercancía. El que produce una silla, como mencionamos el ejemplo de la clase pasada, o que produce un par de zapatos, cuando se llevan esas mercancías al mercado, dentro de cada una de esas mercancías va a estar impreso, va a estar incorporado el trabajo de esos trabajadores y de esos trabajadores y productores que en realidad están trabajando para los demás, ¿sí? Entonces este intercambio y el valor de cambio entre una mercancía y otra va a expresar una relación social entre los distintos trabajos que están contenidos en esas mercancías. Es una forma, la mercancía, que toma la relación social entre propietarios, ¿sí? Y entonces en el acto de cambio se va a hacer patente, se va a imprimir, digamos, de alguna manera ese carácter social. Y vamos a hablar del trabajo humano abstracto, ¿sí? Como concepto abstracto. Piensen en este ejercicio que dejamos en la primera clase, que era de analizar
cuánto trabajo tiene todo lo que nos rodea, cuánto trabajo contenido tiene, y entonces vean que el trabajo humano contenido en todas las mercancías es un concepto también abstracto, ¿sí? Entonces, el valor va a estar definido, ¿sí? Porque es una mercancía, en tanto mercancía va a tener valor de cambio, y va a tener valor de cambio porque es producto del trabajo humano, producto del trabajo humano abstracto. Y ahora el segundo problema es cómo medimos este valor de cambio, ¿no? Porque acá estamos hablando de lo cualitativo, ¿no? Las mercancías, en tanto producto del trabajo, tienen un valor de cambio, un valor de intercambio, porque contienen este trabajo humano abstracto, este trabajo humano que es idéntico e intercambiable y le da cualidad de valor a la mercancía. Pero ¿cuánto es ese valor? ¿En qué proporción se intercambia? ¿Sí? Esa es la cuestión cuantitativa, ¿sí? Y la vamos a mencionar muy rápido, la vamos a pasar rápido porque no es, va a decir también Marx, el eje del problema, porque justamente el eje del problema tiene que ver con la cuestión abstracta y que está detrás del problema del valor cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder decir del valor cuantitativo? Y eso lo van a tener más desarrollado en el capítulo 2 del texto. Es que todas las mercancías van a tener en común que absorben una parte del trabajo social, ¿sí? Esto es lo mismo que decíamos con Adam Smith. Cada mercancía tiene productos del trabajo social, es un producto del trabajo social y absorben una parte de ese trabajo social. Podríamos definir al trabajo social como algo, como el trabajo total, ¿sí? El trabajo general de toda una economía. Esta idea de trabajo abstracto también está asociada y es similar a lo del trabajo social. Entonces, cada mercancía tiene una parte de ese trabajo abstracto, de ese trabajo social, y en qué proporciones vamos a intercambiar unas mercancías con otras, en proporciones que equivalgan a la cantidad de tiempo de trabajo, ¿sí? Es una proporción precisa y tiene que ver con la cantidad de tiempo de trabajo contenido en esa mercancía, lo mismo que decía David Ricardo cuando retoma la teoría del valor trabajo, ¿sí? Esta sería la línea que sigue Marx a partir de David Ricardo. ¿Y qué sería cómo se miden esas proporciones de cambio? ¿Sí? Acá nos encontramos con algunos de los problemas metodológicos que se había topado Adam Smith en un principio, que era la cuantificación, el pasar de lo abstracto a lo cuantificable y esa dificultad. Entonces, para eso es que Marx acuña este concepto de trabajo socialmente necesario, y lo que va a establecer es que, bueno, una mercancía, por ejemplo, producir un par de zapatos lleva 6 horas. 6 horas de trabajo socialmente necesario. ¿Qué quiere decir trabajo socialmente necesario? Que si yo lo hago más rápido que esas 6 horas, igualmente el trabajo socialmente necesario van a ser esas 6 horas, porque el trabajo socialmente necesario va a ser la cantidad de tiempo que lleva a producirlo en condiciones normales de producción para ese momento histórico, ¿sí? En el que estemos parados, el grado de habilidad y intensidad que tiene el trabajo, y también el trabajo calificado. Vamos a ver que en este concepto de trabajo social, trabajo abstracto, lo que va a hacer Marx es agregar sumar todos los trabajos como un trabajo simple, ¿sí? Entonces, en este problema de la heterogeneidad que habíamos mencionado en la clase anterior del trabajo, no lo va a tener, lo va a simplificar a través de multiplicar trabajo simple cuando hablemos de trabajo calificado. Cuando hablemos de trabajo calificado por formación, vamos a estar mencionando que el trabajo estaría multiplicado ya no solo por esa calificación, sino por el tiempo de estudio aportado, por la experiencia aportada y por el tiempo de formación de los docentes que contribuyen a ese trabajo calificado. Entonces, todos los tipos de trabajo, tanto trabajo físico como trabajo mental, como trabajo muscular, de diseño intelectual, todos los trabajos que gasten al ser humano, y que gasten neuronas y que gasten músculo, ¿sí? Va a ser considerado como
trabajo simple y lo vamos a poder agregar. Ahora, también un concepto muy, muy importante que nos gusta mucho presentar en esta materia y antes de ver la unidad 2, tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, ¿sí? ¿Qué es el carácter fetichista de la mercancía? Es esta idea de que el proceso de producción domina al hombre. Va a decir el autor que es la materialización de las relaciones sociales, es esta idea del valor de uso, es la relación de materiales de personas, ¿sí? Personas con objetos, y las relaciones sociales de cosas, la relación social a través de dos mercancías, ¿sí? Entonces esta idea va a decir, va a generar confusión y va a generar incapacidad de comprensión, porque va a generar como un velo que va a producir que el ser humano piense que domina el proceso de producción, cuando en realidad el proceso de producción domina al ser humano, ¿sí? En lugar de ser controlado por él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Genera esta idea falsa que expresamos antes como de segunda naturaleza del mundo externo, esta idea de las leyes económicas que vienen de afuera y que vienen externas y que no las podemos modificar, que no son productos de la acción humana. Entonces, esto es muy relacionado, van a ver que el texto de Suisy lo vincula totalmente con todos los autores que van a ver que forman parte de la corriente de pensamiento de la unidad 2, que tratan a la economía como si fuera equiparable a un proceso de la naturaleza. Entonces, este fetichismo va a generar esta omnibulación y va a impedir que el ser humano pueda ser crítico, porque es un mundo externo al cual hay que adaptarse. Uno a las condiciones de la naturaleza no las puede modificar, puede hacer cosas para mejorar, pero hay cosas que no podemos controlar, los fenómenos climáticos, las catástrofes naturales, tenemos que adaptar a ellas. Entonces, el concepto del ser humano y de la naturaleza tiene que ver con una cuestión de adaptación y no de transformación. Entonces, considerar a la economía y a las relaciones sociales como relaciones establecidas por la naturaleza nos hacen abordar el objeto de estudio y el problema económico desde otra posición, ¿sí? Y además detrás de esto también está el concepto de explotación y alienación, porque entonces este concepto de la mercancía hace que podamos presentar en forma teórica y que también el obrero, el trabajador que vende su fuerza de trabajo, lo haga de forma voluntaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace presentar el problema de la venta de mercancías, ¿sí? Ya sea que la mercancía sea la fuerza de trabajo, el capital o un terreno productivo, como que todos están en pie de igualdad, ¿sí? Entonces el trabajador, el obrero, va a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y en apariencia todo sería algo justo y ético, ¿sí? Porque todo el mundo de las mercancías equipara, digamos, a todos los miembros de esta sociedad, ¿sí? Entonces, esta idea de fetichismo de la mercancía, alienación y explotación por parte del capitalista al trabajador es muy, muy relevante. Y hay una pregunta que siempre hacemos a veces en los parciales, que tiene que ver con cuál es la diferencia entre cómo se paga a los trabajadores o a los factores de producción según la teoría marxista y según lo que es la unidad 2. Y vamos a ver un poco cuando vean también con Gastón en la segunda clase de la unidad 2 cómo se determina el salario, cómo se pagan los factores productivos, que para la teoría marginalista a cada actor, ¿sí? Trabajador, capitalista, terrateniente, se le paga según su aporte al sistema productivo. Entonces eso da una idea de justicia, de equidad. ¿Por qué? Porque todos recibimos según lo que aportamos. El salario es igual al aporte del trabajador, la ganancia es igual al aporte del capital y la renta es igual al aporte del terrateniente. De ese modo no hay injusticia. Por el contrario, con Marx vamos a empezar a introducir el concepto de plusvalía, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, lo dijimos un poco
en la clase anterior con Ricardo. Si el trabajo es el único que crea valor, entonces la única forma de que el trabajador se quede con todo el 100% de lo que aportó al sistema productivo es que se quede con todo el valor. Entonces no habría ganancia y no habría renta. Entonces quiere decir que tanto el capitalista como el terrateniente están apropiándose un poco de ese valor que crea el trabajo. Por lo tanto, ahí ya tenemos una diferencia importantísima respecto de la unidad 2 y los neoclásicos y su retribución a los factores y el concepto de los economistas políticos clásicos que tienen que ver con el valor creado por el trabajo, ¿sí? De ese modo es que introducimos un poco el concepto de plusvalía, ¿sí? Que es sumamente importante para la economía y para la teoría marxista. Entonces definamos un poco qué es la plusvalía, que ya venimos hablando. Vamos a poder describir al sistema capitalista como un sistema que es una de las formas posibles de producción, ¿sí? De mercancías. Dijimos anteriormente que el capitalismo implicaba que haya producción de mercancías, pero no la inversa, puede haber producción de mercancías sin capitalismo, ¿sí? ¿Y qué va a caracterizar al capitalismo entonces? Como dijimos en la primera clase, vamos a decir que una de las características principales, la que lo vamos a establecer como bisagra, va a ser la relación de compra-venta de la fuerza de trabajo por el capitalista al trabajador, ¿sí? Entonces, en el capitalismo, los capitalistas, valga la redundancia, son los propietarios, ¿sí? Es un conjunto de individuos, son los propietarios de los medios de producción y otros realizan el trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Entonces vamos a decir que el dinero se convierte en capital comprando medios de producción que le permiten obtener más dinero que el invertido originalmente, ¿sí? Entonces, si no existiera este mercado en el cual el capitalista pudiera comprar fuerza de trabajo, no existiría entonces el concepto del capital. Para eso, nuevamente, vayamos al método abstracto deductivo en el cual vamos de lo general a lo particular y rebobinemos un poquito y veamos que Marx empieza hablando, para describir esto, de la producción simple de mercancías. Sería una producción precapitalista, ¿sí? En la producción simple de mercancías, que son los ejemplos que veíamos al inicio con Adam Smith, antes de, por ejemplo, cuando describíamos los mercantilistas, el productor, que es el mismo que hace el trabajo, el mismo que es el dueño de la herramienta, que puede ser un artesano que haga todo el proceso productivo, sino un trabajador que a cambio de un salario, el productor lleva su par de zapatos a ese mercado, le dan unas monedas de bronce a cambio, dinero, ¿sí? Acá en este caso la M es mercancía y la D es dinero. Entonces va al mercado con el par de zapatos, le dan unas monedas y con esas monedas él se lleva una silla. O con 10 pares de zapatos una silla, no importa la proporción, pero es el concepto. Él concurre al mercado con una mercancía y se va con otra mercancía que es cualitativamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la producción simple de mercancías? Este sería una descripción precapitalista. El productor cambia unas mercancías por otras en función de satisfacer sus necesidades. No se produce acá un crecimiento del valor original para producir esas mercancías, sino que hay un cambio cualitativo. Cambio trabajo, ¿sí? Porque la mercancía es trabajo, cambio trabajo por otro trabajo. En cambio, y ahí vamos yendo al punto, en la producción de mercancías capitalista, lo que sucede es que ya no tenemos un artesano que tiene los medios de producción y que tiene su propia fuerza de trabajo, sino que tenemos un señor capitalista que tiene dinero acumulado, ¿sí? Y con ese dinero acumulado va a este mercado, a un mercado donde no solo hay mercancías, sino que ahora también vamos a ver trabajadores vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario y vamos a tener también medios de capital, ¿sí? Bienes de capital, herramientas, insumos, ¿sí? Concurre al mercado, compra todos estos insumos y finalmente produce otras mercancías que cuando las vende tienen un valor mayor al dinero original
que aplicó para pagar el salario, comprar la máquina y la herramienta, ¿sí? Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que va a pasar? Que con el dinero que fue inicialmente se va a agrandar, esa inversión se agranda, ¿sí? Siempre D' tiene que ser mayor a D para que tenga sentido el sistema capitalista. Si esto no ocurre así, si D' es igual a D, no tendría sentido el sistema capitalista, y el capitalista no haría todo esto de contratar mano de obra, ponerla a producir en un espacio, comprar máquinas, ¿sí? Esta es una expansión, vamos a decir, cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa. El objetivo del capitalista cuando realiza esto es obtener ganancias, ¿sí? Esto se va a dar en forma circular una y otra vez. El capitalista con este D' vuelve y produce compra más mercancías que son factores de trabajo, los vuelve a llevar a la producción y vuelve a obtener más dinero, y esta circulación es continua, ¿sí? Inacabable el circuito de acumulación del capital, ¿sí? Es lo que se llama dentro de la teoría marxista la acumulación del capital. Entonces vamos a ver cuánto vale la fuerza de trabajo. Bueno, va a decir Marx que el valor de la fuerza de trabajo va a ser justamente la cantidad de trabajo que lleva a reproducir esa fuerza de trabajo. Y cuando hablamos de reproducir esa fuerza de trabajo nos vamos a referir no solo al trabajador directo, sino a sus hijos, a su descendencia, que van a ser los mismos trabajadores que van a poder continuar con esta tarea, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el valor de reproducción, de producción de esta fuerza de trabajo? Vamos a hablar de medios de subsistencia. ¿Cuál es el valor de los medios de subsistencia? Y bueno, según Marx, vamos a decir, y acá me gusta hacer hincapié, porque a diferencia de lo que vimos con Ricardo, de la ley de hierro de los salarios, Marx va a incluir acá el concepto histórico nuevamente, y va a decir que los medios de subsistencia, es decir, el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, va a variar según cada país, va a variar según cada ubicación geográfica. Entonces, el producto de ese trabajo, ¿sí?, va a ser distinto en qué momento histórico, en qué país, como dijimos, cuál sea la cultura también de ese país. Va a variar según esas condiciones y va a tener contenido dentro de esa definición, un elemento histórico y moral también, vamos a llamar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando decimos que los trabajadores en Argentina, por ejemplo, tienen mejores condiciones de vida que en otros países, que en China o que en el sudeste asiático, quiere decir que acá, ¿no?, las condiciones básicas de subsistencia tenemos un estándar mayor, así como en otros países del mundo será mayor que en el que tenemos acá, ¿sí? Tiene derecho un trabajador de comer un asado el domingo, tiene derecho de irse de vacaciones, tiene derecho de tener una casa, tiene derecho de tener un celular, ¿sí? Recordemos, siempre me gusta acá, ahora ya pasaron varios años, pero en su momento hablar de la frase esta de González Fraga, cuando decía que se acostumbraron a tener celular, a tener vacaciones, a tener auto. Bueno, cuando se discute qué puede comprar el trabajador, cuál es el nivel de salario aceptable, mínimo aceptable en una economía, y cuál es el nivel de consumo mínimo que pueden tener un trabajador, lo que está de fondo es discutir esto, es discutir cuál es esa valorización de la fuerza de trabajo y cuál es, digamos, nuestra línea aceptable en términos morales, históricos, de qué debe consumir un trabajador y cuál entonces va a ser el salario que se le debe pagar a este trabajador, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar que la fuerza de trabajo va a ser la que crea, ¿sí?, esta plusvalía. Como dijimos, el trabajo es el que crea el valor. Y entonces el capitalista va a concurrir, como dijimos, y va a comprar esa fuerza de trabajo. Y acá es importante aclarar que cuando decimos fuerza de trabajo no es el trabajo posterior ya aplicado, sino que el capitalista compra trabajo potencial, trabajo a aplicar, a concretarse. Entonces, en esa jornada laboral por la cual vende su trabajo, pueden ser 8 horas, 6 horas, 12 horas, ¿sí?, la jornada de trabajo preestablecida a cambio de un salario
de un salario preconvenido entre el capitalista y el trabajador. Entonces, en esa transacción, ¿sí?, lo que va a estar comprando el capitalista es el potencial de la fuerza de trabajo. Y luego, después de aplicada esa jornada de trabajo y aplicada ese tiempo de trabajo junto con las máquinas que compró y con las herramientas y los insumos, ¿sí?, se va a haber creado un valor, ¿sí? ¿Qué pasa con ese valor que se creó? Una parte va a pagar el salario del trabajador y otra parte excedente va a ser el que se va a apropiar el capitalista y que en este caso vamos a llamar plusvalía, ¿sí? Entonces vamos a decir que el valor va a ser la suma entre el salario y la plusvalía. Es un poco lo que decíamos la clase pasada. El trabajo crea el 100% del valor, pero el salario siempre va a ser inferior a ese valor creado por el trabajo, ¿sí? Eso es la plusvalía. Es la diferencia en este caso, ¿sí?, entre D final, la D' y la D original. La diferencia entre esta D' y esa D original va a ser lo que estamos definiendo como plusvalía, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo para hacerlo más gráfico. En una jornada de 12 horas vamos a decir que vamos a tener una cantidad de horas definidas como trabajo necesario. En este caso, en este ejemplo son 6 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante las primeras 6 horas el trabajador va a estar generando valor, va a estar creando valor, que lo que va a hacer es pagar su propio salario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de pagar su propio salario? Como que se autopaga. El valor que crea es el tiempo de trabajo que necesita para reproducir su fuerza de trabajo. Recordemos que hace un minuto mencioné que la discusión central de fondo es cuál es ese nivel de salario, y es decir, cuántas horas necesita de la jornada para ¿sí? Ser desarrollado, ser reproducido y ser producida esa fuerza de trabajo. Con el ejemplo que di antes de la frase de Gonzalo Efraga y la discusión sobre cuáles son las condiciones mínimas que podemos aceptar como sociedad, como país, de los trabajadores, lo que está en discusión es si este tiempo de trabajo necesario son 6 horas, son 2 horas, son 3 horas, ¿sí? Cuánto de esa jornada horaria es necesario para reproducción la fuerza de trabajo. ¿Y por qué eso es importante? Porque el resto de las horas de trabajo que esté el trabajador produciendo, vamos a llamarlo como horas de trabajo excedente. Y esas horas de trabajo excedente va a ser el valor que se está apropiando el capitalista y que vamos a denominar y que venimos llamando plusvalía. Entonces, en una jornada de trabajo, este mismo ejemplo lo pueden pensar con 8 horas, por ejemplo, en una jornada de trabajo de 12 horas, en este ejemplo, para simplificar, la mitad del tiempo el trabajador se autopaga, es decir, genera el valor para pagar el salario, y en el resto del tiempo el trabajador genera valor, que es plusvalía. Cuanto más baja sea la cantidad de horas de trabajo necesario, más grande va a ser la cantidad de horas dedicadas a la plusvalía. Por eso cuando se discute que un trabajador no tiene derecho a acceder como mínimo a determinadas condiciones materiales de vida, lo que está puesto en discusión es cómo achicar este tiempo para aumentar este otro. Cuando se producen caídas del salario real abruptos, como por ejemplo a raíz de una devaluación, lo que está sucediendo es que se está reduciendo el salario real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La cantidad de mercancías que podemos comprar con estas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que nos importa del salario no es su nominalidad, como dijimos en la clase de primer clase. No es el número que figura en el recibo de sueldo, sino que es cuánto podemos comprar. Cuántas mercancías podemos consumir con ese salario. Entonces, nosotros podemos tener un salario nominal alto y comprar pocas mercancías, y esa reducción del salario real, por ejemplo, a través de la inflación, a través de una devaluación aceptada, ¿sí? y muy fuerte, lo que va a generar es una reducción de este tiempo y una ampliación del tiempo de trabajo excedente. En línea con esto que vengo describiendo, podemos describir que
Hay tres factores determinantes de esta tasa de plusvalía, ¿sí? Por un lado, la duración de la jornada laboral, ¿sí? Podemos decir que si en este ejemplo la jornada laboral en lugar de 12 fueran 8 horas, quiere decir que la plusvalía solo van a ser 2 horas. Entonces, una extensión de la jornada laboral lo que va a generar es un aumento de la tasa de plusvalía y una reducción de la jornada laboral, por el contrario, va a disminuir el nivel de plusvalía respecto de la jornada. Otra modificación, esta modificación vamos a denominarla como de plusvalía absoluta, cambios en la plusvalía absoluta. Ahora, otras formas de modificarla va a hacer cambios en la plusvalía relativa que están asociadas, ¿sí?, a cuántas horas se destinan a las horas de trabajo necesario. Entonces, es esta discusión que venimos hablando. ¿Cuánta cantidad de mercancías entran en el salario de supervivencia? Si achicamos la cantidad de mercancías que entran en el salario de supervivencia, la cantidad de horas de trabajo necesario disminuye y aumenta entonces la plusvalía. Si por el contrario aumentamos la cantidad de mercancías que puede comprar un trabajador, mejoramos su calidad de vida, mejoramos ese salario real, quiere decir que el trabajador va a necesitar más horas de trabajo necesario para reproducirse y por ende la plusvalía será menor. Esa es la discusión de fondo y miren cómo podemos aplicar la teoría marxista a entender también las coyunturas que vivimos y hemos vivido a lo largo de los últimos años. Y finalmente vamos a hablar de la productividad del trabajo, ¿sí? Habíamos definido la productividad como las horas de trabajo, la cantidad de producto que sacamos en una unidad de tiempo y por una unidad de trabajador. Entonces, si aumenta la productividad del trabajo, quiere decir que nosotros vamos a estar produciendo más. Y entonces, si las horas de trabajo necesario están determinadas por una cantidad de mercancías, ¿sí?, qué cantidad de mercancías entran en ese salario de supervivencia, quiere decir que vamos a reducir las horas de trabajo necesario, porque estas mercancías definidas acá, ¿sí?, van a ser las mismas, pero las voy a hacer más rápido. Entonces, la productividad del trabajo se puede llevar a cabo a través de, por ejemplo, organización del proceso productivo, como describimos con Smith y la división del trabajo, todo lo que a principios del siglo XX es conocido como el Fordismo, el Taylorismo, ¿sí?, o el desarrollo de tecnologías, la automatización. Entonces, todas estas cuestiones que mejoran los tiempos de productividad del trabajo, lo que van a generar es un aumento de la plusvalía, excepto que se distribuya aumentando el salario de supervivencia, ¿sí? Entonces, si hay un aumento de la productividad del trabajo, para que la situación quede equitativa, tendría que un poco aumentar el salario y un poco aumentar la plusvalía. Si no, todos esos aumentos de la productividad son absorbidos por el capitalista. Modificando algunas de estas tres o varias, podemos modificar la tasa de explotación, ¿sí?, la tasa de plusvalía. Quiere decir cuánto del tiempo que trabajó el trabajador es apropiado por el capitalista, ¿sí? Entonces ese, por ejemplo, otro tipo de pregunta de parcial o de pregunta en los foros de actividad que solemos hacer es, bueno, dar ejemplos. ¿Qué ejemplos podrían dar ubicados si fueran distintos actores en esta economía? Por ejemplo, un sindicato que representa a los trabajadores. ¿Qué medida pedirían? ¿Qué querrían? ¿Sí? Por ejemplo, reducir la jornada laboral, que generaría una caída de la plusvalía, si fueran una cámara empresarial, si fueran el Estado, también parados desde qué lugar, representando qué intereses. Bueno, ese es un ejercicio interesante como para pensarnos, para pensar la política económica, para pensar la política, ¿sí?, y cómo a través de la teoría marxista y de la teoría de la plusvalía podemos entender las relaciones de explotación que todavía existen en este sistema capitalista y que lo definen, ¿sí? Son la definición básica de qué es el capitalismo. Así que bueno, con eso estamos hasta acá. En el texto van a profundizar muchísimo más todos estos conceptos, así que cualquier duda, aguardo sus consultas en el foro o por mail. Gracias.